nosotros. El foro está conformado por 4 ponentes que nos van a dar sus ideas, sus experiencias y desde el punto de vista en el que ellos lo han visto, la respuesta a algunas preguntas. En esta ocasión me voy a permitir leer un poco acerca de la formación y actividades que han estado realizando los ponentes y que con esta experiencia pues darán curso a estas preguntas que forman parte de este diálogo en el que se busca que haya una interacción posterior. Les comento de principio que para ajustarnos a los tiempos, pues los ponentes tienen un máximo de 6 minutos para dar respuesta a estas preguntas. Cada uno irá pasando por turno y posteriormente pasaremos a la siguiente pregunta. Bueno, los voy a presentar. Parte importante de esta interacción que va a tener lugar en este momento, pues hace referencia al uso de la tecnología propiamente para la enseñanza de la ciencia. La tecnología como herramienta nos permite en muchos aspectos de la vida usarla y nos sirve como mediadora del aprendizaje o como un apoyo para la enseñanza. Y bueno, pues en esta situación vamos a contar con la presencia de la doctora Brenda Luz Colorado Aguilar. Ella es doctora en Sistemas y Ambientes Educativos por la Universidad Veracruzana. Es miembro de la red temática CONACYT, específicamente del reto 3, que tiene que ver con tecnologías de la información y comunicación, y la red mesoamericana de investigación y tecnología. Ha tenido experiencia tanto en licenciatura como en posgrado en la impartición de diversos cursos. Ha publicado, ha trabajado también en el sistema virtual del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, el ILCE, y bueno, se desempeña como docente de esta escuela. Pero parte importante que destacar es que ella es la responsable de la aplicación del proyecto de evaluación del conocimiento, conocimientos pedagógicos, tecnológicos y disciplinarios de la enseñanza de la ciencia que dan origen a este foro. Entonces les pediría un aplauso para ella. No crean que trae porra por ser de la casa, ¿eh? Bien, está también con nosotros el doctor Arturo Heriberto Hernández Huerta. Él es biólogo con especialidad en ecología, es egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana Ixtapalapa, cuenta con una maestría en la cátedra UNESCO FLACAM para el desarrollo sustentable en la Universidad Nacional de Lanús, Argentina. Trabaja en el INECOL, en Red de Ambiente y Sustentabilidad, y su experiencia profesional es muy amplia sobre las líneas de investigación en el manejo de recursos naturales y sistemas de gestión ambiental. Ha sido responsable de coordinar y operar proyectos de desarrollo comunitario y conservación, y también asesora actividades de educación ambiental en varias reservas de la biosfera. Coordinó la edición de Estrategia Veracruzana de Educación Ambiental, EVA, promovida por el Gobierno del Estado de Veracruz, la UV y la Semarnat. Asesoró la elaboración del Programa de Estudio 2011 de la Asignatura Estatal en Educación Ambiental para la Sustentabilidad en Veracruz. Y dentro de sus contribuciones se encuentra también la elaboración del Programa Veracruzano ante el Cambio Climático. Él, desde el año 2004, ha colaborado en el programa de aplicación de los sistemas de enseñanza vivencial e indagatoria de ciencias del Estado de Veracruz, conocido como PASEVIC, y recientemente en el CONICETEC en Querétaro, y también en el año 2017 recibió un reconocimiento especial, por parte de la Comisión Nacional para el Conocimiento
y uso de la biodiversidad, y la Fundación Carlos Slim, por su participación y uso la plataforma naturista Ciencia Ciudadana. Un aplauso para él, por favor. Bien, también contamos con la presencia de Juan Carlos Andrade. El doctor Juan Carlos es biólogo egresado de la Universidad Veracruzana, es maestro en Ciencias Ambientales por la Universidad Anáhuac de Jalapa y cuenta con una especialidad en Diagnóstico y Gestión Ambiental por la Facultad de Ingeniería Química en la Universidad Veracruzana. Fue coordinador de programas educativos del MIX y secretario técnico del Consejo Estatal de Protección al Ambiente del Estado de Veracruz. Él, desde hace 20 años, ha tenido una vida profesional bastante ardua, entre lo que se cuenta sobre todo este vínculo con la enseñanza de la ciencia en la educación básica. Desde hace 13 años colabora en innovación de la enseñanza de la ciencia como jefe de proyectos en desarrollo profesional, y también está certificado por la, no sé si lo voy a pronunciar bien, National Institution como académico acreditado en la implementación del modelo sistemático para la enseñanza indagatoria de la ciencia. Ha impartido conferencias sobre el tema en Alemania, en Argentina, China, Colombia, Estados Unidos, Francia y Panamá. Y por supuesto, en nuestro país. Ha sido becado de la Embajada de Estados Unidos en México en el Programa Internacional de Líderes de la Educación y es miembro fundador de la Oficina de Educación del Panel Global de Educación para el Cambio Climático. Un aplauso para él, por favor. Finalmente, contamos con la presencia del doctor Godofredo González Ortiz. Traté de hacer una síntesis de la síntesis porque también su experiencia y su trabajo ha sido muy amplio en estos años, pero todo enfocado a la ciencia. Él inicialmente cursó una licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de México, específicamente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Posteriormente, en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, hizo una maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo incorporada a CONACYT. En 2010, su puesto fue jefe de departamento en las direcciones generales del programa Oportunidades y de Afiliación y Operación de la Comisión Nacional de Protección Social en la Salud. También fue director de programas y proyectos de 2012 a 2013 por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla. Fue director general de Planeación Educativa por la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla. De 2014 a 2015 estuvo como gerente de vinculación en el Centro de Especialización de Recursos Humanos de Alto Nivel en el sector automotriz en Puebla, México. Fue jefe de Procuración de Fondos por la Universidad Iberoamericana Puebla y también en la actualidad se desempeña como jefe de la División de Desarrollo Tecnológico por parte del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. Un aplauso para él, por favor. Bueno, pues vamos a iniciar. Como lo dije de principio, solo tenemos 6 minutitos para dar respuesta a las preguntas, así que me voy a hacer acompañar de mi cronómetro por aquí. Cuando vayamos en el minuto 3, les voy a enseñar una tarjetita amarilla para que sepan que todavía cuentan con la mitad del tiempo. Vamos a iniciar con la primera pregunta. Esta es, ¿por qué hablar de tecnología hoy en día y por qué vincularla con la enseñanza de la ciencia?
Si no les crea inconveniente, vamos a empezar por la doctora Brenda, que nos acompaña por aquí. Gracias, pues buenas tardes. Iniciando con la primera pregunta. Bueno, hablar de tecnología, yo creo que desde inicios de la humanidad ha habido tecnología con la cual el ser humano se allega para mejorar la calidad de vida, para poder sobrevivir, cuando identificaba piedra como la obsidiana para poder cazar, por ejemplo. Y hoy en día, bueno, diferentes áreas utilizan la tecnología en la medicina, en la química. Y bueno, ¿por qué hoy en día vincularla con la enseñanza de la ciencia? Bueno, hay un joven científico que yo admiro y me inspiro, que dice que detrás de toda pregunta sencilla hay un argumento maravilloso, y es porque ama la ciencia, porque es como el doctor Ramón que participó hace un momento, porque vive la ciencia. Cuando explica algo como el instrumento que utilizó el doctor Ramón con una simple manguerita o tubo, ¿cómo puede explicar algún fenómeno? Porque finalmente es ciencia. Nos explicamos la naturaleza, nos explicamos a partir de las preguntas que finalmente nos hacen los niños, por qué las plantas son verdes o por qué sale el sol, y en ocasiones en estudiantes en formación sí me comentan, bueno, es que es un poquito complicado cómo explicarle a un niño, porque un niño te hace una pregunta, le respondes y sigue más y más, y su imaginación sigue creciendo. Entonces, algo de lo que hablamos, incluso en el acuerdo para la formación de preescolar y de primaria, es de la transposición didáctica. ¿Qué es la transposición didáctica? Aquí, ¿cómo articulamos lo que es la didáctica entre el docente, alumno y el saber? La ciencia que tiene el científico, pues no es la misma del maestro y no es la misma que se le va a hacer llegar al alumno. Entonces, hablamos de transposición didáctica cuando vamos adaptando ese conocimiento. El conocimiento del científico está adaptado en los libros de texto, por ejemplo. Entonces ya el maestro es el que utiliza diferentes materiales o tecnologías, en este caso la tecnología de la información y comunicación, que tenemos un bagaje de recursos y herramientas, pero hay que saber cómo y de qué momento implementarlas. Entonces, a manera de ejemplo, les presento un video de cómo podemos explicar algo sencillo, bueno, algo igual no tan sencillo, pero sí de qué manera lo podemos adaptar para que los niños nos entiendan. Entonces, bueno, es el tema de las constelaciones. Durante una noche sin nubes podemos ver entre 3.000 y 4.000 estrellas en el firmamento. Algunos de los puntos brillantes no son estrellas, sino planetas que se mueven con respecto a los demás astros. Por eso se llaman planetas, que en griego significa errante o vagabundo. También hay cometas que nos visitan cada muchos años y con cierta frecuencia meteoritos o estrellas fugaces. Pero la mayoría de los cuerpos celestes que podemos ver parecen estar fijos, como pintados en una bóveda. Desde tiempos antiguos nos ha gustado encontrar figuras en las constelaciones, algo así como un juego de une los puntos. Estas 3 estrellas que se ven en el hemisferio norte son conocidas popularmente como los 3 Reyes Magos. Mi abuelita les decía las 3 Marías. Los griegos vieron en ellas el cinturón de un héroe, Orión. Algunas de las constelaciones más famosas son los signos del zodiaco, que en realidad son 13, pero que los babilonios dejaron en 12 para ajustarlas a su calendario. Los antiguos creían que el carácter de una persona tenía que ver con la posición de estas constelaciones el día de su nacimiento. A las constelaciones se les podría asignar otra forma. Esta constelación se llama la Osa Mayor, pero a los alemanes les interesó esta parte, que les parece más una carreta, a los ingleses un arado y a los estadounidenses un cucharón. Las estrellas en realidad están a miles de millones de kilómetros unas de otras y solo se ven así desde la Tierra. Algunas pueden ser realmente estrellas o soles que estén relativamente cerca de nosotros, pero otras pueden ser nebulosas o galaxias lejanísimas, cada una con sus millones de estrellas propias. Así que si las viéramos desde otro punto del universo, las formas que tendrían serían totalmente diferentes. Curiosamente, suscríbete a nuestro canal y síguenos en redes sociales. Bueno, ahí ya salió el comercial, pero hay diferentes videos que nos podemos allegar. Hay físicos
que aman tanto la ciencia que son youtubers y tienen su canal, y entonces nos lo explican de una manera más sencilla, más adaptada a nosotros, la teoría de cuerdas, las ondas gravitacionales, y realmente dentro de nuestro entender como maestros, de alguna manera le damos un significado, podemos comprender un poco más lo que es el saber científico. Muy amable. Muy amable. Vamos a dar la palabra al doctor Juan Carlos Andrade Guevara. Muchas gracias. Primero, no soy doctor, solo soy maestro, y es importante aclararlo en estos tiempos. Bueno, primero quisiera agradecer profundamente la invitación que se nos hizo para estar conversando con ustedes esta tarde. Creo que el tema es de la mayor importancia en el momento en que está atravesando el sistema educativo nacional, en el momento en que se está repensando el modelo educativo para las normales. Es absolutamente pertinente el que las escuelas formadoras de los futuros docentes piensen y repiensen el rol tan importante que tienen para incorporar una cultura científica, una formación científica entre los futuros docentes. Yo creo que eso es de altísima prioridad. Celebro mucho que sea la normal veracruzana, por ser veracruzano, quien haya dado el primer paso, y creo que es justamente eso. Para que este esfuerzo rinda los frutos que debe rendir, tendrá que ser parte del primer esfuerzo, y tendrán que venir muchos más para formar esta cultura, tanto al interior de la institución como permear al resto de las normales en el país. Yo creo que es una muy buena iniciativa y los felicitamos por ella. Bueno, aquí en esta primera lámina está la pregunta. Precisamente nos preguntan ¿por qué hablar de tecnología hoy en día y por qué vincularla con la enseñanza de la ciencia? Pues eso es muy sencillo, porque la tecnología y la ciencia han invadido nuestras vidas. Hoy estamos con el teléfono celular como una extensión de nuestro cuerpo, no podemos vivir sin él, toda la información la tenemos ahí, redes, conocimientos, notas, contactos, vivencias, emociones, todo está guardado en ese pequeño aparato. No está absolutamente desvinculado de nuestra vida, y al contrario, el poder invasivo de esas tecnologías va a ser cada vez mayor. Ahorita los tenemos en forma de aparatos que podemos tener en una mano, pero al rato se va a aparecer un robot que va a llegar aquí a esta sala y que por nuestro perfil de Facebook va a saber perfectamente quiénes somos, qué nos gusta, nos va a preguntar y a llamar por nuestro nombre, y va a trabajar con la información de la nube para saber perfectamente nuestros gustos, preferencias, y además nos puede enseñar. Entonces es una revolución que ya empezó, que va a llegar y que todavía ni siquiera alcanzamos a vislumbrar el efecto que va a tener en nuestras vidas. Es apenas el inicio. Entonces la tecnología y la ciencia están ahí, y por lo tanto deben ser parte sustancial de la enseñanza. ¿Por qué? Porque estamos interactuando, los niños desde pequeños ya nacen digitales, y a propósito de esto, pues es esta pregunta: ¿quién está mejor conectado? En la primera imagen vemos un niño con un teléfono celular, y en la segunda vemos un niño con un ave, un pajarito en la mano. ¿Quién está mejor conectado? Esa es una pregunta para la reflexión. Y la respuesta, pues es que ambos están conectados de diferente manera. Porque también es cierto que la tecnología y la irrupción de la tecnología tiene todavía muchas preguntas en el aire. ¿La tecnología nos está acercando o nos está alejando? ¿La tecnología nos está permitiendo unirnos o dividirnos? Está generando las dos, ¿no? Uno lee el Twitter del señor Trump el día de hoy y pues claro que se enoja con todo lo que está viendo respecto a lo que están haciendo con los niños migrantes en Estados Unidos. Eso no puede ser. ¿Y cómo se puede justificar desde ahí una política de cualquier tipo? Uno no puede estar de acuerdo con eso. Ese es el futuro de la humanidad y esos son modelos para la humanidad. Y nos enteramos, ¿por qué? Porque está la tecnología. Hoy nos podemos comunicar a la velocidad de la luz. Hemos alcanzado ya el límite máximo al cual técnicamente es posible comunicarnos, y bueno, estamos ahí. Por lo tanto, la tecnología debe estar presente en el aula, y hay dos cosas fundamentales que deben considerarse. Uno es la intención, ya se decía, con qué intención la voy a utilizar, y dos, estar muy consciente del efecto que puede tener esa tecnología en el aula
si yo la uso o la dejo de usar. Si la uso, será necesariamente a través de procesos bien planeados, estructurados, perfectamente bien intencionados. Y si no la uso, estar consciente que estoy generando disparidad, estoy generando inequidad. ¿Por qué? Porque pues, en los ambientes urbanos probablemente pues, es muy común tener contacto con la tecnología, pero aún en los ambientes rurales probablemente no tienen otro recurso, pero lo primero que tienen es un teléfono. Y a mí me tocó en la Sierra Songolica ver a los chicos de una telesecundaria allá en la sierra, estar conectados a internet y estar checando lo que su maestro estaba en ese momento enseñando acerca de las propiedades de la materia. Entonces, está ahí y tiene que usarse y el llamado es a cómo tenemos que ser muy conscientes del papel que esa tecnología tiene. Hablo de tecnología, no solo la tecnología digital, etcétera. Hablo de la tecnología en el sentido amplio y eso abundaré en mi siguiente intervención. Pero desde luego que es necesario, desde luego que hay que pensar cómo debemos hacerlo y desde luego que desde la educación debe proponerse un camino muy claro de intenciones para el uso de la tecnología en las aulas y en las escuelas. Bueno, primero había hecho una reflexión en función de las preguntas guía. Después de la cátedra que tuvimos en la mañana, creo que más bien agarraré ese hilo conductor para abonar como esas grandes ideas. Efectivamente, ya lo mencionó Juan Carlos, la tecnología es omnipresente, tiene diferentes significados, podemos ver tecnología como las TICs, pero eso es un campo además muy, muy reducido. El enfoque, como ya se mencionó, podemos verlos como herramientas, podemos ver como máquinas o podemos ver como autómatas, como se fue dando cada uno de los elementos. Es bueno, es malo, más bien depende de cómo se utilice. Y aquí me quedaba un poco la duda, ya un poco lo avanzó Juan Carlos, es si pensamos cómo vamos a abordar la tecnología, la enseñanza de la tecnología en las escuelas, o cómo utilizamos la tecnología para la enseñanza de las ciencias. La pregunta está enfocada más bien en el segundo término, pero la charla de la mañana nos dejó mucho más enganchados hacia dónde podríamos hacer la reflexión. Ya mencionaron, la tecnología tiene tremendo potencial, pero también nos puede dar resultados que no nos esperabas, inesperadas. Podemos ser fantástico porque nos podemos comunicar. Es lamentable que durante la clase tengamos que sacar el celular y eso está afectando. Y finalmente pensar efectivamente a lo que nos estamos refiriendo como tecnología y contexto, ya también mencionó Juan Carlos, de hecho hay toda una discusión al respecto, que para la tecnología hay que considerar las inequidades, no toda la gente tiene acceso de eso. En particular yo he impulsado o formo parte de una iniciativa de ciencia ciudadana que se llama Naturalista, fantástico para conocer las plantas y animales que uno tiene en eso, crear significados, las maestras lo utilizan para hacer, pero es inequidad en las comunidades indígenas, en las comunidades con mayor biodiversidad, no tienen conectividad, las maestras se las ingenian para tomar información y cuando bajan a cobrar, efectivamente, pero está la inequidad y además esa inequidad está asociada a inequidades económicas y sociales. Entonces es un punto que si no es el centro ahorita de la discusión, pero es algo que tenemos que tener ahí pendiente. Es importante, es tremendamente importante. De lo que vivenciamos en la charla de la mañana, vimos cómo se aplicaron tecnologías. Y generalmente nos estamos aplicados, a la mayor tecnología y nos vamos enseguida con los celulares, en la computación, y esas son tecnologías. Pero eso ya los hemos estado utilizando. De hecho, llevamos más de 10 años utilizando esas tecnologías. Hay que seguir desarrollando modelos, aplicarlas más adecuadamente. Pero lo que nos dejaron en evidencia en la charla de la mañana fue esas tecnologías tan sencillas como detona una pregunta. Un poquito, y ¿por qué estoy sentado aquí? Es un poco el trabajo que estuvimos tratando de empujar sobre el uso de ciertas tecnologías con el programa PASEBIC. Y era básicamente cómo desarrollar con los chicos del Tecnológico de Jalapa arduinos para generar sensores. Ahí el enfoque de la tecnología no era la tecnología per se, sino dentro del enfoque indagatorio, la extensión de los sentidos. Que eso es lo fantástico de la tecnología y de la ciencia. Vimos cómo para unas representaba cierto arreglo de las estrellas, es imaginativo, pero además de eso, antes de ello, ¿cómo eran las estrellas? Pues eran
agujeros en el boquete celeste, entonces había atrás, había luz atrás. Entonces todo es imagínate. Imagínense toda la revolución que generó la tecnología cuando se detectan esos lentes que me permiten ver cosas que es imperceptibles, muy pequeñitas, o cosas tan lejanas. Entonces microscopio y telescopio nos abrieron toda una percepción impresionante. Concretamente, es tremendamente relevante la incorporación de la tecnología, pero hay que verla dentro de un proceso educativo. ¿Cómo me ayuda? Yo creo que más que aprender en sí del uso de ese aparato, de esa tecnología, es cómo eso me genera más preguntas. En el momento que veo los humores por los cuales la gente que vivía en Veracruz se venía a Jalapa porque los humores ya me causaban enfermedades, porque yo no sabía cómo llamar eso a esos bichos, porque yo no los podía ver. Cuando tengo la opción de esa tecnología que permite, me genera preguntas. Dentro del enfoque indagatorio, porque mucho se maneja como extensión de los sentidos. Extensión de los sentidos genera posibilidades, y si asociadas a esa extensión de los sentidos podemos imaginar más preguntas, entonces podemos concatenar esa serie de conocimientos y dar significados adicionales a lo que estamos viendo. Entonces, yo creo que es esencial, pero hay que verlo en su justa dimensión. Regreso, lo más sencillo y fantástico de la mañana, y lo vivenciamos, fue con esa tecnología más sencilla. Imaginémonos con las Arduino son aparatos pequeñas computadoras que pueden cargarse, asociadas al celular. Imagínense lo que fantástico podría haber, medir en ese momento la calidad del aire en este lugar, la calidad del aire en el agua. Pero la pregunta está dada, está más turbio, eso implica que esté más sucio, ¿no? Y que lo pueda ver. Eso es a lo que me refiere, no es per se el aparato, sino la pregunta, ¿cómo lo podemos saber? ¿Hace frío o calor? ¿Qué tanto? Pues con un termómetro, pero además la tecnología me puede decir eso, me puede hacer lecturas. Entonces, eso es imaginarse toda la batería de preguntas que me hará y que generará para mejorar la indagación. Bueno, pues primero me presento, como decían la maestra, me llamo Godofredo González, yo trabajo en el Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. Mi experiencia va más que, no tanto en el área de la investigación, aunque mis dos títulos universitarios que tengo los he podido lograr gracias a la elaboración de una tesis, pero me he concentrado más en trabajar en gobierno en el área de tecnología y de procuración de fondos, pero siempre procuración de fondos buscando implementar políticas de impacto social relacionados con el manejo de las tecnologías de la información en la educación. Entonces, bueno, parte de mi experiencia ha sido aquí en Veracruz, en el Consejo Veracruzano. También estuve trabajando en el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, y en Puebla es donde me desempeñé también en el sector educativo, trabajando con este vínculo entre los sectores de la sociedad civil, no solamente de la sociedad civil, sino también de los organismos internacionales que buscan fondos para apoyar proyectos educativos. Entonces, pues les agradezco también la invitación en nombre del maestro Juan Pablo Álvarez de Long, que es el director del Consejo Veracruzano. Tampoco soy doctor, soy maestro, pero bueno, le agradezco de todas maneras el que me ha llamado doctor. Y bueno, pues mi intervención va más de la mano de explicar desde mi punto de vista el por qué debe de existir esta relación, que es una relación que no podemos perder de vista entre la tecnología y la enseñanza de la ciencia. Tengo entendido que aquí hay docentes y también alumnos que están ahorita preparándose para cuando salgan poder pues llevar el conocimiento a estudiantes en el estado. Y bueno, yo pienso que hay un vínculo directo entre la enseñanza de la ciencia y la tecnología, y pues la razón es pues un tanto lógica, ¿no? Como bien lo decían, vivimos en una era en la que la tecnología está en todos lados, en la que la tecnología es necesaria para poder demostrar prácticamente cualquier cosa, y entonces si nos remontamos a qué es la ciencia, pues tenemos que la ciencia es observación, es análisis de algo, y al final es que, bueno, que se pueda demostrar una hipótesis que alguien tuvo respecto a cierta cosa, ¿no? Entonces, los estudiantes con los que ustedes van a estar trabajando, pues yo creo que hay que enseñarles a que precisamente se cuestionen el mundo en el que se encuentran,
intenten con un pensamiento lógico analizar qué es lo que está ahí, por qué está ahí, a partir de eso sacar teorías y intentar concluir, y para concluir sus teorías van a necesitar de la ciencia, ¿no? Entonces, el uso de la ciencia, perdón, van a necesitar de la tecnología. El uso de la tecnología les va a ayudar a los chicos que ustedes enseñen, chicos y chicas, que ustedes estén educando, a que puedan demostrar en mayor o menor medida sus hipótesis. Y entonces, no es sentarse a solamente aprender algo que ya está dicho, que ya está hecho, que ya lo dijo algún autor, sino también es poder aportar algo a la sociedad a través de este tipo a través de la tecnología. Yo estuve leyendo un estudio de la Organización para la Cooperación Económica de la OCDE, y no traje la diapositiva, discúlpeme, pero bueno, se llama Students, Computers and Learning, Making the Connection. Es la Organización para la Cooperación, la organización, ¿cómo? Es que traigo las siglas en inglés. Exactamente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE. Y bueno, este estudio que lo hace la organización a través de su área de expertos en educación, lo que nos comentan es que no necesariamente el que hayan computadoras o que el uso de las computadoras esté presente en los estudiantes va a hacer que tengan mejores resultados en matemáticas o en lectura o en distintas áreas de la educación. Y entonces nosotros decimos, bueno, pues ¿cómo es posible esto, no? Porque hay una política pues a nivel nacional en la que pues, se trata de dar computadoras a los chicos, tablets a los chicos, y pensamos que tecnología es eso, ¿no? La tecnología sí, si bien la tecnología forma parte de nuestra vida y la podemos ver a través de una computadora y a través de una tablet, eso no es en sí lo que le va a generar a un estudiante el que pueda desarrollarse como persona aplicando la tecnología. Una persona puede utilizar la computadora todo el día, pero puede estar puede estar aprendiendo nada, si me explico, podría estar a lo mejor nada más chateando con sus amigos, o podría estar viendo sitios de caricaturas, y entonces la importancia de la educación es poderle enseñar a estos chicos a utilizar estas herramientas, pero para lo que vale la pena, ¿no? ¿Y qué es lo que vale la pena? No necesariamente Netflix, no necesariamente este tipo de canales para distraerte y estar viendo videos de YouTube donde pues, no se les enseña nada, sino bueno, cómo utilizar estas herramientas para lo que les mencionaba al principio. Entonces, es importantísimo porque entonces cuando nosotros entendemos que no necesariamente el uso de la computadora o el uso de la tableta le va a generar a un estudiante que pueda ser un mejor estudiante, nosotros entonces nos centramos en el otro enfoque, que es enséñale a este estudiante a utilizar estas herramientas para que pueda ser alguien, para que pueda desarrollar lo que está pensando, ¿no? Entonces ese sería mi… Muy amables. Les agradecemos su participación en esta pregunta. Ha sido muy puntual y además ha abordado de lleno la respuesta a ella. En la siguiente, que es cuáles son los retos que tienen las escuelas normales en la formación docente para promover la enseñanza y aprendizaje de la ciencia en educación básica, pues nosotros básicamente queremos identificar cómo perciben ustedes que desde esta formación que nosotros estamos dando y a la que tratamos de abonar, se puede incidir también en la enseñanza de la ciencia y el uso de la tecnología en la educación básica. Vamos a ceder la palabra a la doctora Brenda. Bueno, pues ante esta pregunta nos los cuestionábamos en el Cuerpo Académico de Políticas Públicas y Evaluación Educativa, que es motivo de este evento por un proyecto que metimos a CONACYT. Cuando me presentó Lili, me decía la encargada del proyecto, no somos todo el cuerpo académico que hemos estado trabajando en esto. Dice Díaz Barriga que reformas curriculares vienen y van y las cosas siguen igual, ¿no? Bueno, parecido, se debe reconocer
que ha habido avances en algunas cuestiones, pero en cada reforma se privilegia de determinados aspectos y de repente no hay una continuidad. Ante los retos de la escuela normal, bueno, de la escuela normal y de todas las instituciones de educación educativa hay muchos retos que enfrentar. El mejor condiciones del aula y escolares, favorecer el diseño de materiales didácticos y algo muy importante que es replantear la formación inicial docente, porque finalmente nuestros estudiantes son los que van a ir a enseñar o están con los niños, con los adolescentes, ¿no? Entonces nosotros nos replanteamos esto y bueno, hicimos lo que es una revisión curricular. Aquí hacemos un ejemplo nada más de la licenciatura en educación preescolar, analizando en cuáles experiencias es en las que se aborda la enseñanza de la ciencia y el uso de la tecnología en los diferentes trayectos del programa de estudios. Identificamos algunas asignaturas. Nos basamos en un modelo que es sencillo, el modelo de apreciar. Es cómo articulamos el conocimiento que se tiene del contenido a enseñar, el conocimiento pedagógico que la naturaleza de la enseñanza del aprendizaje en cuanto a las técnicas, métodos, planeación, evaluación y en cuanto al uso de la tecnología. Entonces nos pusimos ahí, igual no se alcanza a ver los cuadritos, pero lo que analizamos es que en el trayecto formativa donde se abordan asignaturas de ciencias naturales, es a donde sí se contempla cómo articular lo que es los contenidos en ciencia y lo que es el uso de la tecnología. Y en cuanto al trayecto de práctica, que es cuando nuestros estudiantes van a los jardines a aplicar lo que han aprendido, a aplicar sus planeaciones, es a donde no se logra totalmente articular lo que son estas tres dimensiones. Aquí algo importante es que en cuanto a las materias de ciencias naturales, es bien importante que los maestros tengan la formación en esta asignatura, porque realmente quien se adentra al conocimiento de lo que es la ciencia y las ciencias naturales lo va a poder enseñar mejor. Y también algo importante es, bueno, cómo usa realmente la tecnología, ¿no? Como nos mostraba el maestro Juan Carlos, ¿quién está más conectado? ¿Quién está con un teléfono celular que en un bolsillo podemos tener el conocimiento? ¿O quien está viendo a un ser vivo, ¿no? Realmente si el niño va a aprender mejor con la tierra, con las plantas, pues qué mejor forma, ¿no? Y entonces también en el trayecto de práctica profesional sí se menciona en las competencias, en los objetivos, en todo lo que es el plan curricular, cómo abordar la ciencia y cómo usar la tecnología, pero aquí depende mucho también del maestro de práctica, cómo realmente los invite a planear de acuerdo a la ciencia y los recursos a utilizar. Entonces, esto es un planteamiento curricular y un análisis, por lo que tenemos que hacer la investigación de manera formal. Yo en lo particular, cuando leo mi plan de estudios y trato de seguir todos los contenidos, pero en cuanto a las actividades, realmente me salgo mucho. Realmente como que no me puedo encajonar mucho a lo que dice, porque realmente de momento o voy a alguna plática o veo algún video o algo y digo, no, es que creo que esto funciona mejor y realmente tenemos que estar innovando, tenemos que ser creativos como maestros. El rol que tenemos, como ayer decía el doctor Gamboa, es reaprender un tanto a cómo estar innovando, a cómo estar incentivando al alumno. Entre más conocemos a nuestros estudiantes, realmente podemos involucrarnos mejor con ellos. Cuando logramos un aprendizaje es cuando podemos crear alguna emoción. Y nosotros nos damos cuenta cuando estamos en el salón de clase y estamos motivando. Y realmente los estudiantes tienen ganas de estar en el aula. Yo tengo un reto, bueno, las maestras de aquí cuando enseñamos tecnología, todas las estudiantes tienen la computadora enfrente, ¿verdad, chicas? Entonces, el entrar, prende la computadora, entran a Facebook o empiezan a navegar por internet y entonces también llega a ser un distractor el tener una computadora enfrente. Entonces, aquí
depende mucho de nuestra motivación, de nuestra creatividad, de nuestra innovación, que es una tarea realmente, yo no la llamo complicada, yo la llamo muy interesante, porque realmente quienes disfrutamos mucho el estar en el salón de clase realmente lo vivimos, como lo vuelvo a nombrar al doctor porque me encantó su plática, cuando se vive la ciencia realmente se puede enseñar muy bien. Ayer teníamos a la maestra Mari Carmen, que tiene el proyecto de ciencias con los niños, y cuando le escuchamos hablar de ciencia y cómo le enseña a los niños y cómo nos comentaba, porque tengo una tesista que está por allá que se llama Carla, que está trabajando la transposición didáctica en la enseñanza de las ciencias, y cuando fue a entrevistar a la maestra Mari Carmen realmente quedó admirada, su gusto por enseñar y el cómo partimos de la indagación con los niños. Con una pregunta les pregunta sobre qué quieren investigar, y cuando sale a la naturaleza y se preguntan diferentes cosas del ambiente, es cuando ellos van escogiendo su proyecto por el cual van a ir trabajando en el transcurso del ciclo escolar. Entonces, si bien es importante replantearnos a nivel curricular, yo creo que la tarea del docente es determinante, ¿no? Gracias. Bien, cedemos la palabra al maestro Juan Carlos. Pues retomo lo que decía la maestra Brenda, porque tiene mucho sentido. Es decir, ayer el doctor Sayavedra, que debo decirles que además es mi maestro, porque me ha inspirado mucho en lo que él ha hecho. Hace rato recordábamos, hace 20 años él vino aquí a la Normal Veracruzana y yo estaba sentado en una de las sillas en uno de sus talleres. Vino con la doctora Tere Garduño y bueno, desde entonces pues el legado y el trabajo que se ha realizado desde él y desde diversas instituciones ha servido de inspiración. Pero a eso voy, es decir, nadie puede dar aquello que no tiene. Y él nos decía ayer, educación es emoción. Y yo quisiera preguntarles aquí a cuántos y a cuántas realmente les apasiona la ciencia. Y que me apasione la ciencia significa que leo sobre ciencia, que voy a pláticas sobre ciencia, que voy al jardín botánico, que me interesa ver las estrellas, que me interesa saber. Puede ser que algunos de ustedes lo hagan. Y la noticia para quienes no se han acercado a la ciencia es que la van a tener que enseñar. Entonces, educar, como también nos decía él ayer, es un proceso complejo, y este asunto complejo no significa que sea inaccesible, significa que hay un método, hay pedagogía muy clara respecto a cómo yo puedo lograr desarrollar no solo conocimientos o ideas acerca de la ciencia, sino habilidades y actitudes científicas en los estudiantes. Porque hoy lo que yo necesito hacer es, más allá de si me interesan o no los exoplanetas o la exobiología o lo que fuere, es que yo tengo que trabajar en el desarrollo de un pensamiento crítico, de capacidades ciudadanas para que se cuestionen la realidad, para que no se vayan con la primera noticia falsa que aparece en las redes sociales, y que siempre se pregunten con este pensamiento crítico, donde la ciencia tiene un rol fundamental, es a ver quién lo dijo, cuál es la evidencia, le puedo creer, no le puedo creer, este producto es bueno o no para mi salud, cómo me puede perjudicar, qué estoy comiendo, cómo eso que estoy comiendo puede estar influyendo en mi condición de salud. Y eso tiene que ser en la educación básica, porque si no se logra ahí, después además es muy tarde, y además el gran porcentaje de la población que acude a la escuela pública y a la educación obligatoria, pública o privada, pues tiene el derecho de acercarse y de saber. Entonces ahí, ¿cuáles son los retos? Pues primero formarnos, nadie puede enseñar aquello que no sabe, se requiere saber. La base, lo mínimo, pero yo tengo que tener una idea de qué se trata la evolución, tengo que tener una idea de qué se trata la genética y de qué la deriva continental o de qué la energía, o la base. No tengo que ser un doctor en el tema, pero sí tengo que saber de dónde surge, y esta transposición didáctica, que es la técnica eficaz, específica para un educador, saber cómo hago eso asequible a un público que no está familiarizado con ello. Y además ser muy claro en que tengo que tener una intención pedagógica clara, con objetivos claros, con un proceso que involucre indagación, experimentación, reflexión, colecta de evidencias y después comunicación.
y a la par estoy desarrollando todo, estoy trabajando con competencias, estoy trabajando con conocimientos, habilidades y actitudes. Y algo que tiene la ciencia es precisamente el trabajo colaborativo, y ahí pongo al final el trabajo colaborativo porque me uno a lo que decía ya la maestra Norma hace ratito. Esta tarea no es de uno solo, esta tarea requiere de colaborar. Y estamos en un lugar, en el caso de Jalapa, privilegiado porque tenemos al Instituto de Ecología, a la Universidad Veracruzana, pero si nos vamos a Veracruz están los centros de investigación del mar, y si nos vamos al norte están los centros de investigación de Pemex, etcétera. Tendremos que vincularnos y tendremos que ayudarnos de quienes tienen pues esa pasión y ese conocimiento y quienes son capaces de transmitirlo. Pero la labor fundamental, creo, de las normales y de la formación es despertar ese gusto por la ciencia primero, y luego proveer de las herramientas pedagógicas adecuadas para que quede claro cuál es el procedimiento, cómo enseño mejor a los ciudadanos, a los niños, las niñas, los jóvenes del siglo XXI, que tienen ante sí pues un contexto muy retador, que están rodeados pues muchos de ambientes de violencia, de pobreza, de marginación, de una condición retadora que también influye en la educación. Y acabamos de ver en Medellín, en Colombia, cómo proyectos basados en la ciencia y en la tecnología han servido como factor de aglutinación entre los jóvenes para distraerse y entretenerse con proyectos que les motivan a la colaboración, pero una colaboración positiva. Cómo reestructuras el tejido social, la cohesión social, pero a partir de proyectos que van más allá de la escuela, y que las escuelas también han sido detonantes de este vínculo con la comunidad y con problemas sociales como el que vivimos. Eso no es ajeno a nosotros, voltemos alrededor. Los jóvenes están tentados cada vez más a irse a estos grupos porque están encontrando ahí algo atractivo, algo que quizás no les estamos dando socialmente, y eso tiene que ver, y con eso concluyo en esta idea, tiene que ver también con nuestra idea de lo que significa, y ayer lo decía también Roberto, ¿qué es la felicidad? ¿Qué nos hace verdaderamente felices? Y en este paradigma del desarrollo sustentable es muy simple. La felicidad no está en las cosas materiales. La felicidad no está en tener 10 pares de tenis. La felicidad no está en tener el último celular o el último coche. La felicidad está en mi actitud. Y eso tiene que ver también con el otro tema de las emociones, que hoy está también permeándose en el nuevo modelo educativo. Y para el tema de las emociones yo tengo que entender cómo funciona mi cerebro. Ya ayer Roberto también nos hablaba de ello. ¿Qué son las emociones? ¿Por qué reacciono como reacciono? ¿Por qué me gusta lo que me gusta? ¿Por qué me enamoro? ¿Por qué me enojo? Y un docente tiene que estar muy claro de sus emociones, porque el docente trata todo el tiempo con seres humanos y a veces llega de mal humor y a veces tiene un día malo y tiene que en esas condiciones ser capaz de crear y de conocer. Entonces, todo eso está mezclado y todo eso lo debe proveer la formación en su nivel formativo, muy claro, pedagógicamente apropiado, y donde los beneficiarios serán sin duda ustedes, que van a ser los maestros y maestras de las escuelas en los próximos años. Y yo confío mucho, es el único camino que tenemos para mejorar los problemas de nuestra sociedad. No hay otro. Solamente con buenos maestros y con buenas escuelas lograremos superar muchos de los problemas que tenemos hoy en día. Bueno. ¿Cuáles son los retos? Voy a permitir pararme. De hecho, yo me enfrenté a ciertos retos y de eso le agradezco muchísimo mi interacción con maestras, he aprendido muchísimo. Básicamente, uno de mis retos ha sido, eso me he enfrentado recientemente, es cómo a partir de una intervención didáctica se puede generar un interés por la ciencia. Ese es uno de los retos que en realidad a mí se me queda. El reto que estamos analizando aquí es mucho más complejo. Claro que puedes decir, sí, es más fácil porque tienes más oportunidades, más intentos de hacerlo, pero el reto es hacer cómo hacerlo progresivo, cómo articularlo con los otros contenidos, y el otro tampoco deja de hacer. Con una sola intervención, 45 minutos, ¿cómo desperto el interés? Respondiendo un poco a eso, ¿cuáles son los retos? ¿Cómo yo los veo? Esto lo aprendimos afortunadamente de una charla que tuvimos en un taller, la que sigue. Al final de esa charla, con maestros de preescolar, la que sigue,
Ahí está. Uno de los retos que queremos es cambiar la percepción que se tiene sobre la ciencia. ¿Por qué? Porque hemos hecho una actividad, les fascinó la actividad, se usó una tecnología complicadísima que fueron unos tubitos capilares para poder predecir qué flor tenía más néctar, hicieron todo un desarrollo. Ahí está bien. Y entonces lo que veíamos es la parte final de la reflexión. Afortunadamente, una de las compañeras, Norma y Ana, me obligaron ¿cómo podemos cerrar esa plática? Ir a cambiar la percepción. ¿Cómo vemos la ciencia, no? Porque las maestras estaban ávidas de qué seguir, pero seguir, denme otro modelo, ¿con qué módulo le sigo? La moraleja no era con qué módulo le sigo, sino, como dice, nadie da lo que no tiene. En la mañana vimos un ejemplo de cómo se puede hacer ciencia con unos tubos, ese es el ejemplo que tenemos que seguir. Este fue la cierre de la charla. Entonces, ¿cómo vemos la ciencia? Como algo lejano, como algo inalcanzable, que para abordarlo necesito, en primero, tener una bata, y segundo, algo sofisticado. La mañana lo vimos, nada sofisticado vimos. Y la moraleja es esta, así se inicia la ciencia, con una pregunta, observando. Entonces, el primer reto es cambiar la percepción que se tiene de la ciencia. La que sigue, por favor. Entonces, básicamente, lo que estábamos cerrando en esa charla es cómo puedo incorporar la metodología indagatoria en mis actividades cotidiana, ¿no? Porque si yo veo el módulo, pero lo veo aparte de lo que tengo que dar. La que sigue. Y entonces, era un poco darnos cuenta de cómo tenemos que cambiar nuestra percepción. Y rápidamente, comparto porque me parece igual lo que es muy pertinente, esta persona, Norman Lederman, dice, y está asociado a la idea que tenemos de ciencia, él dice, desde la ciencia, todas las investigaciones científicas comienzan con una pregunta. Ojo, no estoy diciendo enseñanza de las ciencias, pero no necesariamente prueban una hipótesis. No hay un único conjunto y secuencia de pasos a seguir en todas las investigaciones científicas. No hay un método científico único y los procedimientos de indagación científica son guiados por la pregunta formulada. Esto es igualito que enseñanza de las ciencias. La que sigue, por favor. ¿Sí? Entonces, no es que tengo que imitar, no que tener un modelo y ser idéntico a eso. Y la esencia de la indagación es empezar con esa pregunta. Uno de los grandes fomentadores de indagación recomienda que para identificar la pregunta detonadora hay que pensar sobre un objeto, un fenómeno del mundo real y sensible para experimentar sobre él. Es lo que vimos en la mañana, ¿no? Vean esta imagen. ¿Qué están haciendo los niños? ¿A qué están dirigiendo sus miradas? ¿Qué podemos enseñar de la ciencia? Están viendo cómo flota. ¿Habrá una sustancia, una combinación de sustancia que permita que flota más, que haga más grande? Ese es el inicio de la ciencia. ¿La que sigue? El otro, los otros retos es que yo creo que conviene pensar en una ciencia para todos, porque generalmente pensamos que es una ciencia para formar científicos, ya lo vimos en la mañana, eso es importante y loable, pero realmente tenemos que focalizar, es una ciencia para todos y entonces es cuando se nos vuelve más pertinente y significativa la alfabetización científica, ¿sí? El otro reto es reconocer que la tendencia ha sido usar un enfoque temático en la enseñanza de las ciencias en lugar de desarrollar las habilidades de una aproximación indagatoria. Lo que vimos en la mañana fue una aproximación indagatoria. No dijo, vamos a ver la teoría de fluidos. No. Empezamos con una aproximación indagatoria y lo que generalmente usamos es un enfoque temático. Tenemos que ayudar a nuestros chicos a entender las cosas y fenómenos que los rodean y tomar parte de las decisiones como ciudadanos informados. El inicio podría haber sido un avioncito de papel, la burbuja eso podría haber sido, ¿no? Y luego otro reto es tener claros los criterios y estándares respecto a lo que debe conocer y capaz de hacer el educando con respecto a la indagación. Generalmente nos abocamos a conocer, pero además conocer igual un poco sesgado. ¿La que sigue? Rápidamente. Aquí es la idea, aquí salió, pero básicamente era invitarles a ustedes a pensar cómo nos imaginamos a un chico, a un educando que ha sido beneficiado con la enseñanza de las ciencias. Generalmente no estamos viendo. Lo tenemos que imaginar, ¿cuál es su cara? ¿Vieron esa fotografía que vimos? ¿Cómo está emocionado? Y a pesar de eso, ¿qué aprendió? ¿No? Porque podemos verlo fascinado con la computadora, pero realmente un poco mencionaba eso Juan Carlos, ¿no? Nos imaginarías, por ejemplo, un estudiante que pregunta, que encuentra o determina respuestas a preguntas derivadas de su curiosidad sobre experiencias cotidianas, describe y predice fenómenos naturales, lee y entiende artículos sobre ciencia en la prensa y participa en conversaciones sociales acerca de la validez de las conclusiones que se expresan ahí, identifican las cuestiones científicas subyacentes a las decisiones nacionales locales y expresa opiniones.
Evaluar la calidad de la información científica sobre la base de su fuente y los métodos a utilizar. Esa es básicamente una aproximación. Pero hacia allá queremos llegar. ¿Cómo lo imaginamos con nuestros chicos? La que sigue, por favor. Y en términos de la escuela, digamos, a lo mejor yo no estoy viendo, lo que mencioné es ciencia ciudadana y el enfoque de alfabetización científica. Lo podemos decir, bueno, a mí yo me quedo en la parte de la escuela, pero es casi lo mismo, es hacer preguntas, define problemas. ¿Se acuerdan lo de evaluación, lo que nos decía el doctor? ¿Cómo podemos evaluar? Pues se hace preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? ¿Cómo define los problemas? ¿Cómo problematiza una situación, ¿no? ¿Cómo desarrolla y usa modelos? ¿Cómo planifica y realiza investigaciones? ¿Cómo analiza y interpreta los datos? ¿Cómo usa las matemáticas y el pensamiento computacional? Es decir, eso no lo sustituye, sino cómo se puede. Construye explicaciones y diseña soluciones, participa con argumentos y pruebas y obtiene y evalúa la información. Ya para terminar, y estos son, rápidamente, es provocar. ¿Qué se espera que haga el docente? ¿La que sigue? En esos elementos, para enfocar, para explorar, perdón, bueno, se brincó mucho, explicar eso. Por ejemplo, ustedes estarían de acuerdo, es explicar conceptos, proporcionar definiciones y respuestas, proporcionar el cierre y delinea las ideas y preguntas de los estudiantes. Pues para ciencias no es lo más adecuado. Lo más adecuado es que active la curiosidad de los estudiantes y genere interés, determine el conocimiento previo de los estudiantes, invita a los estudiantes a expresar lo que piensan, invitar a los alumnos a plantear sus propias preguntas. La idea era contrastar, y si nosotros no veíamos esta columna, ver que esto es generalmente lo que hacemos, no está mal, pero no va a la esencia de la indagación. Y muchas de estas cosas se hacen, pero no lo tenemos articulado. La invitación es imaginarnos a esas niñas, esos niños, esos jóvenes, esos adultos con enseñanza de las ciencias, cómo ahora se plantean el mundo, cómo ahora se plantean las preguntas, se cuestionan su mundo y además buscan un mundo real. Acoplando lo que ya sabemos hacer con esto que tenemos que aprender. Y cierro, esto no se puede solo, tiene que ser en conjunto. En Francia lo hacen talleres donde se encierran los docentes, los investigadores, y lo inicial es la pregunta. Y los docentes lo que van es acomodando, ahí sí, es el batallar para los contenidos curriculares, para alinearlo con la disponibilidad o no de recursos, cómo lo hacemos. Pero en esencia está la diana ahí puesta y es a donde le tiramos. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar de un modelo de educación que conocí cuando estaba trabajando en Puebla, en el Centro de Especialización de Recursos Humanos de Alto Nivel para el sector automotriz, que es un centro a cargo de la Universidad Tecnológica de Puebla, pero que trabaja para Audi. Tuve la oportunidad de trabajar con Audi un año, ¿no? Y en el marco de todo el trabajo que desarrollamos con ellos, pues nos dimos cuenta de que ellos traían una metodología para enseñar muy diferente a la que yo había visto, ¿no? No sé si ustedes han escuchado acerca del modelo de educación dual. El modelo de educación dual no es otra cosa más que práctica, 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 práctica y después un poco de teoría, ¿no? Ahora, yo no estoy a favor de que nada más se enseñe práctica y que no se enseñe teoría, ¿no? La teoría sin duda es muy importante y precisamente a partir de la teoría y del análisis de lo que distintos autores han desarrollado a lo largo de los años, pues nosotros vamos a podernos también ayudar a hacernos un juicio de valor y a poder entender mejor el mundo. Sin embargo, hay veces que es muy difícil entender el mundo a partir de la teoría. Y les voy a poner un ejemplo también que yo viví en algún momento. Cuando yo estaba por terminar mi carrera de licenciatura, llevé mi clase de metodología de la investigación en la Universidad Nacional Autónoma de México y tuve un semestre en el que me enseñaron teoría y teoría y teoría acerca de cómo hacer mi tesis, ¿no? El método cualitativo, el método cuantitativo, todo ese tipo de cosas. Les voy a ser sincero, yo estaba bloqueado. Para mí hacer una tesis era algo muy difícil y era algo casi imposible. Entonces yo esa clase me la puse mucha atención, leí todo lo que tenía que haber leído, pero no entendía hacer mi tesis después de toda la teoría que yo leí, que yo estuve aprendiendo a través de mi maestro, ¿no? Entonces,
pues dije, ¿qué hago, no? O sea, tengo que hacer una tesis. Y entonces, pues me puse a leer un libro y otro libro y como que vi la estructura en la que se hacen y vi una tesis de un compañero y de una compañera. Y entonces dije, pues voy a seguir el ejemplo de lo que estoy viendo y empecé a construir pues un índice, ¿no? Y empecé a investigar, bueno, en el primer capítulo voy a hablar de esto y en el segundo capítulo voy a hablar de esto y en el tercero van a ser como mis conclusiones y todo eso. Y al final logré terminar mi tesis. Cuando terminé mi tesis, entendí a qué se refería toda esa teoría que nos estaban enseñando en el aula, ¿no? Dije, claro, el método cualitativo es esto, tan fácil que es, el método cuantitativo es esto, tan fácil que es. Sin embargo, no lo veía, ¿no? Entonces, muchas veces, los mismos estudiantes, por más que escuchen la teoría, si traen a lo mejor ahí un cerrazón o no pueden, pues va a ser bien difícil que entiendan lo que ustedes les están intentando enseñar. Entonces, yo diría que es muy importante que sí se les ayude a desarrollar esta parte práctica, esta parte de razonamiento, y precisamente de este documento de la OCDE, que les voy a dejar el dato, la bibliografía para que se las puedan compartir, porque se me hace un documento bastante interesante que, si bien es de 2015, ya no está tan actualizado, pero bueno, sí todavía es un documento vigente. Hay varias preguntas que se hacen en este documento y que a mí me gustaría transmitirlas a ustedes. Y obviamente va relacionado en función del docente frente a los alumnos, ¿no? Y entonces algunas de las preguntas tienen que ver con si su papel como maestro también incluye el impulso al razonamiento lógico por parte del estudiante, que no es otra cosa más que el cuestionamiento, ¿no? Si a los estudiantes se les permite pensar en soluciones prácticas a problemas comunes antes de mostrarles cómo solucionarlos. ¿Por qué? Porque los estudiantes aprenden mejor si ellos encuentran o razonan soluciones a los problemas comunes que si se les dice cómo se deben de solucionar las cosas. Otro sería si a los estudiantes se les dota de espacios y tiempo para generar procesos de razonamiento y pensamiento crítico, además del cumplimiento del contenido curricular. Es importante, yo sé que tenemos que cumplir con un currículum, tenemos que seguir todo lo que tenemos en el plan de estudios. Sin embargo, pues es importante mezclar esta parte con el contenido curricular. Y si se les enseña a trabajar en procesos de razonamiento y pensamiento lógico a través del trabajo en grupo y colaborativo, porque es muy importante también que los chicos sepan trabajar en grupo, porque de repente salimos a trabajar y nos encontramos con ¿qué? Con que pues tenemos que trabajar en grupo, ¿no? Y si no sabemos, nos quedamos aislados. Es muy importante, y esto lo decía también un autor que en particular me gusta mucho, que se llama Amartya Sen, que es un autor indio de la India, y que él cuestionaba mucho el enfoque económico del mundo, ¿no? Y decía, es que para ganar dinero necesitas tener un trabajo, y entonces yo voy a mi trabajo, me pagan, y entonces compro lo que necesito. Ahí está el meollo del asunto, compro lo que necesito con lo que me pagan en mi trabajo. Y no nos enseñan a crear, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un gran reto. Estoy convencido de que hay gente que tendrá las capacidades y tendrá el perfil, estudiantes que tendrán el perfil para crear, para ser creativos, para ser inventores, para desarrollar algo nuevo. Y entonces, pues ahí es bueno que desde cuando están estudiando se les pueda sembrar esta semillita ahí en la cabeza, y si sí tienen esta parte de pensamiento, de creatividad, pues que lo puedan desarrollar. Pero, y hay gente también que a lo mejor no, pero sí es muy importante que todos lo vivan, ¿no? Es como que a todo el mundo se les tiene que decir, a ver, existe esto, puedes hacer esto, cuestiona, y ojalá que si tienes esa creatividad, pues lo desarrolles, ¿no? Entonces, Amartya Sen decía, una persona es feliz si logra hacer lo que quería hacer en la vida, o ser lo que quería hacer en la vida. ¿Qué significa esto? Si una persona un día se despertó y dijo, yo quiero arreglar carros, porque me encanta la mecánica, y tuvo la oportunidad para poder meterse a estudiar mecánica o aprender con un mecánico, y entonces y hace eso porque le encanta, invariablemente va a estar contento porque hace lo que le gusta. Y entonces lo que más me gustaba era que, aunque él decía la felicidad no se mide en términos económicos, sí cerraba el ciclo y decía, y esta persona que hace lo que le gusta, invariablemente le va a ir bien económicamente hablando. ¿Por qué? Porque va a hacer lo que le gusta y lo va a hacer bien. Entonces yo creo que es muy importante que que ustedes, de su papel de maestros, enseñen este tipo de lecciones a los estudiantes para que crezcan y digan, bueno, pues vamos a ver qué es lo que, tengo que cuestionar qué es lo que quiero, qué busco,
¿cómo lo voy a encontrar? Y entonces que se centren a desarrollar esa parte creativa en sus mentes. Eso sería todo. Gracias. Muy amable. Bien, de hecho, considero que en la tercera pregunta ustedes ya han hecho bastantes puntualizaciones y vamos a reducirla, ¿no? Ya nada más como para cerrar a 3 minutos, pero desde su punto de vista, ¿no? ¿Cuáles son los factores que es necesario considerar para implementar la tecnología en la enseñanza de la ciencia en educación básica? Gracias. Empezamos con la doctora Brenda. Bueno, pues algo importante yo creo que es vincular lo que son los programas como PASEBIC, de Innovec, COBECIG, todo esto con las escuelas normales. Nosotros recibimos los chicos que se forman para las diferentes licenciaturas que provienen de bachilleratos a donde quizá tuvieron buenas experiencias en torno a los temas científicos y quienes no. En bachillerato hay un concurso que es concurso de aparatos y experimentos de física que lo coordina la Academia Mexicana de Ciencia y ahí van los chicos y presentan sus proyectos y realmente es muy gratificante ver cómo el maestro de física para explicar un ley de la física, explicaban cómo funciona el corazón y cómo se involucraban todo el equipo a trabajar en este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, pero también recibimos chicos que realmente pues no tuvieron quizá buenos maestros en el bachillerato, entonces aquí es a donde es muy importante repensar también nosotros cómo les vamos a llegar ese gusto por ellos trabajarlo con los niños. Y algo importante mencionaba en cuanto al bachillerato, hay un joven que egresó de un bachillerato e implementaron implementaron tecnología para beneficiar aquí a un chico, lo vamos a ver en este video, porque nosotros pues estamos formando alumnos que no sabemos realmente cómo se van a desarrollar en el futuro. Entonces, como nos presentaban unas imágenes de cómo vemos la tecnología a futuro, ahorita nosotros podemos plantearnos cómo vemos a nuestros estudiantes que van a estar en el futuro. Entonces, en este proyecto que son estudiantes de la Facultad de Instrumentación Electrónica, vemos lo que hicieron con la tecnología que implementaron. Universidad Veracruzana, región Jalapa, desarrollaron una prótesis mecánica de mano para Jacob, un niño de 6 años que nació con meromelia. A Jacob le faltó la mano derecha al nacer, pero los Santos Reyes le trajeron algo que nunca esperó, una mano artificial que funciona con mecanismos de tensión para sujetar objetos. Este prototipo cuenta con tendones artificiales conectados que al ejercer una flexión de la extremidad se produce una tensión que cierra los dedos y permite el agarre de objetos. Afortunadamente, Jacob es una persona sumamente extrovertida y es una persona que verdaderamente nos hizo muy fácil el proceso para tomar medidas y todo. Nosotros le dijimos, oye, fíjate que tenemos que tomar medidas. Y sí, claro, adelante, ponía el brazo, ¿no? Muy inquieto, como todo niño. Entonces, para nosotros fue muy fácil. Yo creo que mejor persona no pudimos haber escogido como persona para que nos ayudara a ayudarle. Los creadores de esta mano mecánica, cuyo precio puede llegar a los 3,000 pesos, son Luis Enrique Escobar Jiménez y Gustavo Barrios Sierra, ambos ingenieros de la UB, que junto con su asesor de tesis, Ervin Jesús Álvarez Sánchez, tienen la intención de ayudar a las personas que por cualquier circunstancia hayan perdido una extremidad. Esta información fue dada a conocer a través del área de difusión de la Universidad Veracruzana, en donde dieron a conocer que a nivel internacional se conocen 3 tipos de prótesis: estéticas, mecánicas y electrónicas, o que funcionan por impulsos mioeléctricos. La parte innovadora, digamos, de este proyecto constituye la parte de costos y el uso de la impresora 3D. Esta prótesis está fabricada mayoritariamente con la ayuda de una impresora 3D, lo cual permite que la prótesis sea impresa muchísimo más rápido y de una forma muchísimo más económica a comparación de los métodos convencionales.
Cabe mencionar que las prótesis estéticas tienden a ser muy caras porque los materiales son muy elevados, oscilan entre 10,000 y 20,000 pesos. Las mecánicas valen entre 20,000 y 30,000 pesos, mientras que las electrónicas tienden a cumplir con una estética y funcionalidad, pero son excesivamente caras. Las hay desde 100,000 hasta 1,000,000 de pesos, porque no es tecnología que se desarrolla en México. Piedad Pérez Morales, RTV Más Noticias. Bueno, esto fue otro comercial. Entonces, ¿a quiénes estamos formando nosotros, no? Esos chiquitos que vemos en el jardín, en la primaria, en la secundaria, ¿en qué se van a convertir y qué aportación van a dar a facilitar la vida? Gracias, doctora. Bien, continuamos entonces, maestro. Sí, yo lo que quisiera decir para cerrar es, primero, que es muy importante que desde la formación se tenga presente el tema de la enseñanza de las ciencias como una ruta formativa de alto valor para los futuros docentes. Eso ya no puede estar ausente porque de ahí depende el futuro, literalmente, en muchos sentidos. Y el primer valor, digamos, de la educación en ciencias tiene que ver con esto, tiene que ver con la formación ciudadana, con el derecho de acceder a una información fiable, de no caer, no ser presa fácil de cualquier timador que ande por ahí, incluyendo algunos de nuestros políticos, y entonces ser y tener entonces un pensamiento crítico. Pero la otra línea es la profesionalización, ¿sí? La otra es que muchos de nuestros niños y niñas que cursan la educación básica probablemente quieran ser ingenieros, ingenieras, matemáticos, físicos, químicos, y para ello es crucial la experiencia que tengan en la escuela. Rapidísimamente les cuento que yo me volví biólogo porque mi maestra de biología de segundo de secundaria era maravillosa. Y nos puso un microscopio y nos puso los dedos con agua con sal y dijo, a ver, ahora observen qué van a encontrar. Y encontramos desde bacterias, desde luego, encontramos algunos parásitos, encontramos amibas, ¿sí? Y esa experiencia de ver al microscopio por primera vez jamás se me olvidó. Y después aprender que las amibas y que hay de un tipo y que del otro y que el trofozoito y que hay que cuidar por eso las verduras y desinfectarlas. Y bueno, después me fui con las tenias y la cisticercosis. Me fascinó. Y ese fue mi vínculo con la biología y desde ahí decidí que iba a estudiar biología. Pero eso es algo muy importante. Cuando los médicos recetan una medicina, la medicina no la hicieron los médicos. ¿Por qué esperamos que los maestros desarrollen sus propias medicinas, sus propias herramientas? También hay que dejarle a los expertos en esto diseñar herramientas, ¿no? Aquí, bueno, tenemos la presencia del doctor Flores, que viene de la UNAM. Ellos trabajan con una serie de herramientas pedagógicas. Es decir, tenemos que vincularnos con lo que hay alrededor. No necesariamente todo lo tenemos que hacer nosotros. Eso es algo muy importante. Pero para ello se requiere de un trabajo colaborativo, se requiere de tener una visión de integración. Hoy no hay de otra. O colaboramos o pues juntos nos vamos a ir al atolladero. Y esto tiene una importancia capital. Imagínense estos chicos que desarrollaron este artefacto, a cuántas personas no pueden ayudar. Y algo que es muy importante y que no debemos perder de vista es que todos los chicos y chicas que hoy están en la escuela muy probablemente van a ser desempleados. Y entonces lo que tenemos que despertar en ellos es creatividad para ver cómo aprovechan sus recursos naturales, cómo inventan algo nuevo, cómo aportan una solución a un problema del medio ambiente, la contaminación del agua o del suelo o del aire. Y ese es el valor que tiene también la educación en ciencias en el largo plazo. Y en el centro siempre estarán los maestros y maestras. Y yo siempre lo digo, esa es mi pasión, por eso me dediqué a la educación. Porque tuve buenos maestros y maestras que me hicieron enamorarme de la ciencia y también de la educación. Entonces siempre piensen en eso. Cuando tengan su libro de ciencias naturales en las manos, nunca se salten los experimentos. Cuando tengan su libro de ciencias naturales en las manos, no lo dejen de tarea con los papás. Los papás probablemente algunos saben de ciencia, otros no. Esa es tarea de la escuela y ese es el valor formativo de la educación en ciencias. Con eso termino. Pues solamente para comentarlo ya dicho, yo creo que lo importante es como se visualiza, es un trabajo colaborativo, entonces lo más importante es generar esos espacios que permitan la colaboración para hacer preguntas. Lo más difícil
es hacer una buena pregunta. Ya lo vimos en la mañana. Las respuestas, pero no por ser las respuestas, porque bajo una lógica, si lo importante es la respuesta, me brinco los pasos para averiguar la respuesta. El juego es que para que yo reciba el premio, es que yo responda a lo que usted me está preguntando. Por lógica yo busco la trayectoria más corta y es hasta ahí. El proceso era lo importante y lo desvirtuamos con la respuesta. No es porque la respuesta no sea interesante, pero que lo que genera la motricidad es el proceso, de que a mí me interesa preguntar. Ese es el tremendo reto y la dificultad de evaluar enseñanza de las ciencias. Una compañera me decía, al visitar las escuelas que dan enseñanza, ¿cómo ves, cómo notas, cómo distingues una escuela que está recibiendo una buena enseñanza de las ciencias? Las experiencias más interesantes, fíjense, ocurrieron cuando la maestra no podía estar con los alumnos. Cuando había avisado que iban a llegar unas personas a visitar, no les decía sobre qué, y uno entraba, yo tuve el privilegio de entrar con mis compañeros, que ellos no conocían ni siquiera el programa, y entonces les preguntaban a los niños, ¿qué es esto? Y sin que estuviera la maestra, le empezaban a decir, es esto, son los días que llovieron, son los días que estuvieron, y estaban demostrándoles las gráficas de los histogramas de cómo se había comportado el clima. Paradójicamente, dentro del sector educativo, cuando nosotros propusimos algunas actividades, nos dijeron, es que los niños no saben de gráficas, quiten esos ejercicios. Si el niño que estaba en primer grado no me decía que era un pie, que era un histograma, pero estaba usando un histograma y lo estaba utilizando como referente para explicar cómo se había comportado el tiempo en ese lapso. Entonces es interesante. Entonces lo primero es tener las preguntas. La otra, estos desarrollos tecnológicos, para mí, educación en ciencias es crear significados. Ahora, ese momento, por eso lo interesante es el proceso. Imaginemos esos espacios de colaboración. Primero la pregunta, ¿qué pregunta es la más motivante, la más interesante? Eso es lo más difícil. Sobre esa pregunta, ¿qué necesitamos para acompañarla y responderla? Y a lo mejor tenemos un desarrollo tecnológico, pero el momento que tenemos el desarrollo tecnológico, seguramente va a decir, pero yo lo puedo usar para esto, y para esto, y para esto, esto más. Entonces se potencia. Ya nada más para cerrar. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos proponiendo para lo de los Arduinos, veíamos, los Arduinos se puede trabajar base como sensores, sencillito. Como un paquete, lo pueden utilizar preescolar para medir temperatura, humedad, pero en secundaria a lo mejor ellos los pueden desarrollar. Entonces estamos hablando del mismo Arduino, pero a nivel de profundidad, y el mismo artefacto está teniendo distintos significados. Y esas percepciones solamente se dan en espacios de colaboración. Entonces, realmente, ustedes ya lo habían mencionado, nada más que decir. Yo creo que sería bueno programarlos para ver cómo se puede. Bueno, pues yo creo que una de las cosas más bonitas de ser docente, que yo no soy docente, pero a mí me gustaría ser docente, siempre he querido dar clases, pero yo creo que una de las cosas más bonitas de ser docente es que tienen el potencial de impactar directamente en el público, ¿no? O sea, ustedes van a tener ahí a la gente que es como que el consumidor final de lo que ustedes están haciendo, ¿no? Y mucha gente, créame, pues trabajamos para lograr que algo impacte en alguien, ¿no? Pero muchas veces no vemos a ese consumidor final, por decirle así, y la verdad es que, bueno, es un gran reto, lo sé, pero también es una gran oportunidad que ustedes tienen, y la verdad es que, pues creo que estos comentarios, todas estas observaciones, todo esto que hemos mencionado aquí, pues son para ver si les ayudamos a que ese impacto sea el mejor, se logre de la mejor forma. Yo diría, o resumiría lo que habíamos estado mencionando, lo que yo mencioné, bueno, la importancia de incluir el aprendizaje experimental y práctico, ¿no? Dentro de lo que ustedes hagan, el aprendizaje a través del juego, ¿no? Como parte de este aprendizaje práctico, el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje interactivo, ¿no? Y en tiempo real. Creo que es importante que los maestros se vean como no solamente agentes activos en lo que respecta a la implementación de las nuevas tecnologías, sino también como personas que pueden aportar al uso de ellas, ¿no? Y cómo los vamos a utilizar. Y esto me remitiría a lo primero que dije y la importancia de no tomar en cuenta las computadoras y las tablets como el non plus ultra, sino que, bueno, esa es una herramienta nada más para lograr un objetivo, y el objetivo será
que todo esto que mencionamos a través del trabajo colaborativo, a través del cuestionamiento, a través del razonamiento lógico, que todo eso los estudiantes lo puedan echar a andar, lo puedan poner en marcha a través de las tecnologías, ¿no? Entonces, en la medida que se logra eso, creo que ya logramos impactar en lo que, pues, en la materia de lo que, para lo que nos llamaron en esta reunión, que era la enseñanza, el papel de la enseñanza en la ciencia, ¿no? Entonces, sería mi aporte. Estamos para servirles en el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado y con mucho gusto les dejo la referencia del documento que revisé de la OCTE para que lo puedan ver si ustedes gustan. ¿Sí? Bueno, pues muchísimas gracias por sus aportaciones, pero creo que más que nada por su entusiasmo. Ya me parece que alguna característica de los científicos es el entusiasmo con el que hablan de su trabajo y de lo que piensan, ¿no? Ojalá que también esto se nos contagie un poco a los docentes y a la hora que hablemos de cómo enseñar y cómo ser académicos, pues también lo hagamos de esa forma. De hecho, creo que entusiasmo ya es igual a científico, científico igual a preguntas y eso es igual a aprendizaje, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Ya no va a haber tiempo como tal para que hagamos una sesión de preguntas y respuestas, pero creo que todos nos quedamos más que con aseveraciones, con preguntas, y qué bueno que esto se nos va a quedar ya como parte de, como costumbre, ¿no? Preguntarnos a lo mejor desde qué uso le doy a la tecnología, cómo esto apoya en mi salón de clases, qué tanta conciencia tengo del uso, ¿no?, que le doy a la tecnología. Realmente esas inequidades, cómo impactan en el uso y, bueno, qué políticas de impacto social hay para el uso de la tecnología, entre otras muchas que se nos quedan de la presentación que nos hicieron. Bien, pues ya solamente voy a entregar sus constancias. En este caso se entregan por haber participado en el conversatorio ¿Por qué hablar de tecnología en la enseñanza de la ciencia?, en el marco de que es el primer foro sobre políticas públicas y evaluación educativa, formación docente y enseñanza de la ciencia. Bien, esta es para el doctor Arturo Hernández Huerta. Para la doctora Brenda Luz Colorado Aguilar. Para el maestro Godofredo González Ortiz. Y finalmente, para el maestro Juan Carlos Andrade Guevara. Muy amable. Los invitamos a quedarse en la siguiente actividad. Got the club going hard.